De las sociedades de negocios al sindicato antioqueño. Es una lectura que nos muestra un poco sobre la historia del empresariado antioqueño. También nos muestra cómo en el transcurso de los años 70 el empresario antioqueño decidió asociarse entre sí para defender sus propiedades del capitalismo inminente. En los años 70, el conglomerado de empresarios antioqueños se encontraban inquietos por la inminente pérdida de las empresas símbolo de la región. Distintos grupos económicos empezaron a tomarse estas empresas antioqueñas, haciendo cuantiosas inversiones, desplazando así el capital y a los propietarios de esta región. Estos distintos grupos de nuevos inversionistas eran encabezados por Carlos Ardila Lule, Julio Mario Santo Domingo y Jaime Michelsen Uribe. En vista de la anterior situación, en marzo de 1978, un grupo de empresarios convocado por Santiago Mejía Olarte y Ricardo Ángel Villa se reunieron en pro de Antioquia con una premisa: crear un movimiento en defensa de la sociedad anónima y del capital industrial de Antioquia. Los periodistas los bautizaron como el Sindicato Antioqueño porque se les veía la necesidad de conseguir capital para así defender las empresas de la región. Desde el siglo XIX, los antioqueños construyeron una verdadera tradición en materia de sociedades por acciones. En sus distintas sociedades de negocios encontramos las sociedades de minas. Desde la época colonial, distintos individuos se unían en sociedad para compartir gastos y el riesgo. La sociedad de minas fue un extraordinario factor en la expansión de la producción, en la generación de empleos, acumulación de capital y en la sistematización del trabajo. También encontramos sociedades de colonización, las cuales fueron inversiones en el mundo rural. Se asociaban para adquirir tierras que luego eran parceladas. A través de estas sociedades se fundaron pueblos, se construyeron haciendas, se hicieron caminos y puentes. De los más importantes tipos de sociedades que encontramos en la historia del empresariado antioqueño son las sociedades familiares y comerciales. La mayoría de sociedades del siglo XIX tenían origen familiar entre padres e hijos o entre hermanos. En el transcurso de la historia del empresariado antioqueño también encontramos las sociedades para industrias. En el siglo XIX crearon compañías para aventurar en los primeros establecimientos industriales. Sociedades bancarias. Antes de 1904, cuando se produjo la quiebra de un buen número de sociedades bancarias, en Medellín surgieron más de 25 bancos, todos ellos bajo la modalidad de sociedad por acciones. En el siglo XX se fundaron en Antioquia las principales industrias que la han caracterizado hasta nuestro tiempo, como Postobón, Banco Popular de Medellín, la Cervecería Antioqueña, también otras fábricas como Noel, Colombia Tabaco, la Nacional de Galletas, de Chocolates, entre otras. Cuando surgió la crisis de depresión internacional, Colombia se encontraba en una crisis de crecimiento. Como resultado, los precios del café descendieron y se puso en juego el mecanismo tradicional de toda crisis. Así, la economía de Antioquia experimentó una aguda crisis entre 1920 y 1922, la cual afectó la mayoría de las actividades empresariales. Debido a las consecuencias de la crisis, se hizo necesario el proceso de empresas de empresas. Esto quiere decir que empresas compraban otras empresas preexistentes que se ocupaban del mismo negocio. Esto se hacía por dos procedimientos: el pago en dinero u otros bienes y el pago en acciones de la compañía compradora. Un ejemplo de esto es la compañía colombiana de tabaco, Coltabaco. Entre 1920 y 1930 se constituyó una compleja red de relaciones entre las diversas empresas de la región, que, además de significar diversificación entre las inversiones y la proyección al mercado internacional, permitía una permanente comunicación entre los empresarios y con ello el surgimiento de proyectos compartidos. Podemos encontrar otro ejemplo similar de estas relaciones en la época, como es el caso de las droguerías, que orientaban y diversificaban sus inversiones hacia otras empresas relacionadas con su negocio. Cabe mencionar la crisis de 1930, en la que se presentaron nuevas realidades económicas y nuevas formas de alianza. Además aparecieron tres nuevos empresarios: Jesús María Mora Carrasquilla, Germán Saldarriaga y Jorge Arango Carrasquilla. Es importante resaltar que las decisiones de materia empresarial se apoyaban en el entrelazamiento de décadas anteriores. Otro aspecto a destacar es la unidad de las empresas antioqueñas como grupo, la transformación del Banco Alemán Antioqueño en Banco Comercial Antioqueño y las fundaciones de la Asociación Nacional de Industriales, del Banco Industrial Colombiano y de la Compañía Suramericana de Seguros. Todo lo anterior nos permite entender las bases del empresariado antioqueño desde la época colonial, sus avances y cómo todo esto dio paso a las sociedades de negocios.
También podemos esclarecer la estrategia del empresariado antioqueño, la cual fue unificar criterios, propósitos y rumbos para protegerse de las intenciones del inminente desarrollo de los grupos capitalinos.